Se habla hasta el cansancio sobre el cambio en Venezuela. Por todas partes se vaticina el fin de la dictadura y la salida de Maduro del poder. Pero ante los reiterados anuncios de avances en ese sentido, los venezolanos permanecen escépticos. Van muchos años de una situación que cada día parece más insostenible. Muchos años de anuncios, protestas, intentos fallidos y esperanzas truncadas. ¿Realmente se acabará esta pesadilla? ¿Qué debe ocurrir para deponer a un régimen que acabó con el país? Hay en estos momentos algo así como una tormenta perfecta, es decir, una suma de circunstancias negativas que crean la máxima tensión. Pero sigue sin ocurrir la estocada final. Muchos se preguntan qué puede depararle a Nicolás Maduro después de haber sido declarado un prófugo de la justicia estadounidense. Lo único cierto es que ya está sentenciado. Ahora, ¿cómo saldrá del poder? ¿Qué mecanismos se pueden utilizar para que finalmente acabe la tiranía? Algunos creen que hace falta un golpe de Estado de la Fuerza Armada Nacional. Otros apelan a una intervención militar de Estados Unidos. Los más osados aseguran que debe aparecer algún cazarrecompensas interesado en cobrar los 15 millones de dólares que ofrece Estados Unidos por información que lleve a su captura. ¿Y tú? ¿Cómo crees que pueda pasar? En este video te contamos algunas de las diferentes salidas que se han barajado para Nicolás Maduro. Te corresponderá juzgar cuál puede ser la más viable. Quédate con nosotros y conoce los posibles escenarios que los expertos avisoran frente a la complicada situación venezolana actual. Imagínate que Nicolás Maduro negociara su salida, una opción considerada viable por muchos analistas por la presión extrema que recae sobre él en estos momentos. ¿En dónde crees que pudiera encontrar asilo? ¿En República Dominicana, donde se dice que tiene una gran mansión? ¿O en Cuba, donde están sus principales socios políticos? ¿Rusia, China o sus aliados de Oriente Medio? Tenemos otras interrogantes. ¿Crees que finalmente los militares tomarán las riendas y habrá un golpe en Venezuela? ¿O acaso tendrá Maduro la oportunidad de volver a participar en las elecciones del año 2021? ¿Podría volver a ser presidente? ¿O por el contrario, se entregará Maduro? ¿Estados Unidos intervendrá con fuerza? ¿O los países vecinos ayudarán a derrocarlo? ¿O quizá lo único que seguirá pasando es la profundización de una crisis que no parece tener fin? ¿Son solo estas las únicas alternativas? En realidad, son varios los escenarios posibles en un país que se ha vuelto refugio y paraíso de delincuentes, signado por la impunidad y la ineficiencia. Venezuela vive desde hace años una verdadera crisis humanitaria que abarca casi todos los espacios de la vida: la alimentación, la salud, la seguridad. En territorio venezolano no se garantiza el respeto a los derechos humanos fundamentales. Hoy es un país en quiebra, endeudado e improductivo, desolado y hambriento. Recordemos que desde hace ya varios meses, tal vez años, muchos esperan una intervención militar internacional que acabe con Maduro y sus secuaces. Pero esto no ha ocurrido. Estados Unidos propuso un acuerdo para la transición democrática que implicaba el nombramiento de un Consejo de Estado sin participación de Maduro ni de Guaidó y la realización de elecciones en un plazo máximo de un año. El régimen no aceptó. Una recompensa de 15 millones está ofreciendo Estados Unidos por información que permita dar con la captura de Maduro. Hasta ahora nadie ha intentado cobrarla. Han ocurrido varias sublevaciones frustradas, infiltradas por el régimen, que acabaron muy mal. Operaciones que parecen novatadas, intentadas por grupos de inexpertos. Han sido un verdadero fiasco. Pero examinemos otras opciones. El exilio. Hace falta una razón de peso, un motivo esencial que obligue a Maduro a tomar la decisión de abandonar el país. Por ejemplo, Cuba o Rusia podrían ser destinos de altura para el dictador,
Pero en realidad esa situación de peso aún no existe. El exilio sigue siendo tan solo una especulación. Recordemos que Maduro acabó con la industria petrolera, la más importante de América Latina. Refinerías paralizadas, con la producción más baja de la historia y escasez de gasolina y gas doméstico, es el saldo de su deplorable gestión. Adicionalmente, se estima que 64% de la población venezolana ha perdido masa muscular y 400.000 niños padecen desnutrición crónica. ¿Qué país latinoamericano aceptaría en su territorio a un expresidente con tal prontuario, que vulnera los derechos humanos elementales de su pueblo? ¿Cuba? ¿México? ¿Argentina? O quizá las ratas huyan del barco antes de que termine de hundirse. La negociación. Funcionarios de la administración de Donald Trump han dado a entender que hay personas en el régimen de Maduro intentando negociar su entrega. Se comenta que algunas de ellas pudieran pertenecer al círculo más cercano del dictador. En efecto, debe haber gente dentro del chavismo analizando lo que pudiera ocurrir y seguramente quisieran intentar salvar su pellejo. Se habló de reuniones entre sectores del régimen y de la oposición que estarían conversando para encontrar una alternativa. La negociación de ciertas condiciones o garantías para Maduro pudiera estar en la mesa. Lo que sí ha quedado claro es que Estados Unidos no contempla la posibilidad de un acuerdo que le permita a Maduro mantenerse en el gobierno. Ya es un prófugo de la justicia norteamericana. ¿Cómo podría permitirse la negociación con un criminal? El golpe militar. La Fuerza Armada Nacional Venezolana sufre una de las fracturas más significativas de su historia. Desplazados por los asesores rusos y cubanos, acumulan descontentos varios. Sin embargo, la alta cúpula militar es la principal beneficiaria de los negocios más rentables del régimen. El arco minero, las concesiones con empresas privadas, tierras, recursos y el control de la gasolina y de todo lo que entra y sale del país los mantiene en una situación privilegiada de la que seguramente no querrán prescindir. Hacia los militares ha enfilado su discurso Juan Guaidó, así como el mismísimo Estados Unidos, al insistir en la necesidad de contar con una Fuerza Armada leal al pueblo y a la Constitución, al menos mientras dure el periodo de transición. Se han presentado varios alzamientos en los últimos años, pero todos fallidos. Algunos creen que no es posible una sublevación exitosa si no participan los llamados altos mandos militares, quienes controlan los recursos y las estrategias que podrían asegurar el éxito del plan. Sin embargo, en este punto tal vez sea necesario recordar que en Venezuela ha habido intentos, pero ningún golpe de Estado exitoso desde el 23 de enero de 1958. Los líderes de América Latina ven con preocupación que se extienda la plaga del madurismo en Venezuela, tal como el castrismo se impuso en Cuba durante más de 60 años. ¿Se repetirá la historia? Según el refrán popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Los más entusiastas aseguran que Maduro caerá, tal como han caído los jefes de los grandes cárteles del continente. ¿Creen los generales y almirantes que se salvarán una vez que el régimen se desplome? El chavismo lleva 20 años saqueando y acabando con el país. Al menos en Estados Unidos, ya comenzaron a identificar los vínculos y de sus cómplices en ese país, adquiridos con el uso de testaferros. La fortuna tan solo en Norteamérica supera los 450 millones de dólares. Se estima que el monto del desfalco a la nación venezolana está por encima de los 400.000 millones de dólares. Un saqueo de dimensiones colosales que ha dejado al pueblo en la miseria. ¿Y quiénes son los cómplices? Un solo hombre no ha sido responsable de robar una fortuna tan grande. A esto se suman las acusaciones de narcotráfico, los desmanes de un régimen acostumbrado ya a silenciar las protestas a la fuerza, que secuestra, persigue y ejecuta
tan solo por comentar una opinión a través de las redes. Son delitos que no prescriben y no deberían quedar impunes. En medio de todo esto, ¿qué papel juega una oposición dividida y disminuida por el régimen? Guaidó y los líderes de cada una de las facciones políticas deberían dejar a un lado sus enfrentamientos y unirse ya definitivamente contra el único objetivo común. Tal vez los próximos días sean cruciales. Ojalá los venezolanos podamos encontrar pronto la luz al final del túnel, al final de esta pesadilla en la que se ha convertido el socialismo del siglo XXI. Amigos, esperamos que les haya gustado este video. Por favor, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la salida de Maduro? ¿Por fin estará cerca? ¿A través de qué vía creen que podría ocurrir? Recuerden, por lo pronto, suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Hasta una próxima oportunidad.